3 años de dedicar cada gramo de energía, cada minuto de horas extra, cada proyecto entregado con excelencia, y el ascenso con el que soñaba terminó en manos de la sobrina del jefe, que apenas sabía dónde estaba la sala de reuniones. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió, no con un estallido, sino con un crujido sordo, de esos que solo escuchamos cuando se apaga la última chispa de esperanza. Si alguna vez te has sentido invisible después de hacer todo bien, deja un cartel aquí, un me gusta o una palabra, porque eso es lo que me mantiene compartiendo estas historias y me recuerda que no estoy solo en esta lucha. Mi nombre es Emily, tengo 27 años y así aprendí que a veces, la dignidad se viste con una sonrisa serena al abrir una puerta que nunca estuvo destinada a detenernos. Creía que el trabajo duro era una especie de hechizo, lo único que tenía que hacer era entregarme en cuerpo y alma, trabajar horas más allá de lo razonable y las oportunidades aparecerían como por arte de magia. En los primeros meses, esta creencia ardía dentro de mí como una llama, porque los resultados estaban ahí, tangibles. Clientes preguntando por mi nombre. Los números subían en los informes que elaboraba bajo la luz azulada de la oficina vacía, donde el aire olía a polvo y a alfombra gastada y la máquina de café silbaba como una vieja compañera en las primeras horas de la mañana. Me decía a mí mismo obstinadamente que algún día alguien señalaría en mi dirección y diría, ella fue quien nos mantuvo unidos cuando todo era pesado. Pero el anuncio llegó un lunes gris, como tantos otros, disfrazado de un alegre correo electrónico, lleno de forzados signos de exclamación, como si el entusiasmo pudiera encubrir la injusticia. Lily, después de 8 semanas de sonrisas, preguntas ingenuas y pequeños favores, que se convirtieron en proyectos completos con su nombre estampado en la parte superior, era nuestra nueva líder de equipo. Leí ese correo electrónico una vez. 2. 3. Y una cálida ola me invadió, no de ira, no al principio, sino de una extraña paz, de esa que llega cuando finalmente entiendes las reglas de un juego que nunca aceptaste jugar. Las noches de insomnio se alineaban en mi memoria como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Los cumpleaños perdidos, los viajes a casa bajo la lluvia, la vez que me senté en las escaleras con una porción de pizza fría a las 10:30 de la noche, respondiendo mensajes de un cliente en Sydney mientras mi teléfono vibraba con mi esposo preguntándome si volvería ese día. Siempre decía ya casi termino, ya me voy, hasta que el casi se convertía en medianoche y entré de puntillas a la casa, zapatos en mano para no despertar a nadie, llevando una pequeña llama de orgullo en el pecho convencida de que ese sacrificio valdría la pena. Recuerdo la primera vez que mi jefe, el suegro de mi marido, se acercó a mi silla y dijo que yo tenía potencial, que si seguía así algún día lideraría. Esas palabras brillaron como una moneda nueva en mi bolsillo, y cuántas veces las saqué para pulirlas cuando el cansancio me invadía. Recuerdo a la recién llegada Lily, con su suave perfume, sus cuadernos decorados, sentada en mi mesa preguntando qué significaban las siglas. Le expliqué pacientemente línea por línea, porque creía que éramos un equipo. Porque creer eso me mantuvo humano. Cuando se cayó el correo electrónico, podría haber llorado frente al teclado. Podría haber enviado mensajes desesperados a sus amigos. Podría haber llamado a la puerta de su oficina exigiendo explicaciones. Pero no hice nada de eso. Mi cuerpo eligió el silencio como instinto de supervivencia. Y esos silencios moldearon mi respiración, uno tras otro, hasta que tomé una hoja en blanco y escribí mi carta de renuncia, con letras firmes y manos que no temblaban. Porque marcharse también es una victoria, aunque nadie corte una tarta para celebrarlo. El camino hasta la oficina de cristal donde estaba sentado me pareció más largo de lo habitual, como una pasarela que me llevaba hacia la mujer en la que estaba a punto de convertirme. El zumbido de la fotocopiadora y los susurros de los compañeros sonaban como olas lejanas. Noté cómo la luz del sol dibujaba rayas claras en la alfombra, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Entré, dejé la carta sobre la mesa con una sonrisa que protegía más de lo que revelaba y dije, con voz tranquila, que había visto el anuncio y que sinceramente le deseaba suerte a Lily, no para ella, sino para la paz que llega cuando finalmente encuentras refugio después de la tormenta. Me giré para irme antes de que la parte de mí que todavía anhelaba una pelea justa pudiera hablar. Hay un tipo de silencio que resuena cuando reclamamos nuestro propio tiempo. Un silencio que resuena, y fue este sonido el que llevé conmigo por el pasillo, al pasar junto a compañeros que fingían no mirar, con los ojos moviéndose demasiado rápido, entre la curiosidad y la cautela. Las puertas del ascensor se abrieron con ese suspiro mecánico y allí, de pie, sentí el suelo bajo mis pies como por primera vez.
Fue entonces cuando su voz cortó el aire, viniendo desde el final del pasillo, con una fuerza que hizo temblar la habitación. Él sostenía mi carta arrugada en la esquina de su puño, y aunque lo había visto irritado en reuniones tensas o correos electrónicos secos, nunca había presenciado ese tono rojo subiendo por su rostro caliente y testarudo como lava. Vino hacia mí con pasos apresurados, como lo hacía cuando quería que el mundo se doblegara a su voluntad. Permanecí inmóvil con las manos entrelazadas, porque el silencio se había convertido en mi armadura. Vi el momento exacto en que comprendió, me había retirado del tablero. Se tomó una decisión que ni las promesas ni los ceños fruncidos pudieron deshacer. Las palabras surgieron atropelladamente. ¿Hablas en serio? ¿Has pensado en esto? ¿Cómo puedes rendirte ahora, cuando el crecimiento real está tan cerca? Pero dejé que todo me atravesara como el viento entre los árboles. La verdad no estaba en sus preguntas. Fue en el miedo que apareció detrás de ellos. El miedo a perder a los que cargaron con el peso sin quejarse, a los que arreglaron los números rotos, a los que interceptaron los errores antes de que cayeran al suelo. Se había acostumbrado a mi confiabilidad como enredaderas alrededor de una pared, sin darse cuenta de que para mí no era un cumplido, ni siquiera una amabilidad, era una dependencia cómoda para él y un costo enorme para mí. Una cálida calma se apoderó de mí nuevamente y sentí una firmeza en mi espalda que desearía haber conocido cuando tenía 20 años. En esa firmeza vi una puerta entreabierta. Una puerta a una vida donde mi tiempo fuera mío, donde mi trabajo tuviera un valor justo, donde mis talentos no fueran prestados en secreto para decorar el currículum de otra persona. Entré por esa puerta primero con mi mente y luego el resto de mí la siguió, porque una vez que vemos la salida, ya no podemos fingir que no existe. Mientras regresaba a mi escritorio para tomar mis cosas, pensé en las mujeres que me enseñaron a ser fuerte sin tener que gritar. Mi abuela, que tenía 2 trabajos y todavía regaba sus plantas al final del día. Mi madre, que estiró $1 como chicle caliente para alimentar a toda la familia. Y sentí que estaban ahí, conmigo, en ese momento. No como sombras, sino como luz. Ahora, tus manos están firmes en mi espalda, no como un empujón, sino como un recordatorio. Irse no es rendirse. Irse es elegir. Guardé mis pocas cosas en una simple bolsa de tela cruda, la taza con un pequeño desconchado en el borde, la planta con hojas verdes rebeldes que se negaban a marchitarse, el cuaderno lleno de ideas que nunca habían sido utilizadas. Y curiosamente sentí gratitud por las lecciones que me dieron esos 3 años. Por la forma en que la resistencia había tallado mi voluntad en algo más fuerte. Por la forma en que la decepción agudizó mis ojos, enseñándome a ver más allá de las palabras. Por la paciencia que me hizo mantener silencios estratégicos, aprendiendo a confiar más en mi propia voz que en las promesas ajenas. ¿Qué pasa si me equivoco? Una pequeña voz susurró. ¿Y si debería haber luchado más, haber presentado una denuncia, haber hecho ruido, haber exigido una revisión? Dejé hablar esa duda porque era sincera. Pero entonces respondió otra voz, la que había estado en silencio durante demasiado tiempo. A lo que él dijo en voz baja pero sin dudar, habrá otras salas donde se verán tus trabajos. Y entrarás en ellas sin pedir permiso. En ese corredor entre lo que fue y lo que podría ser, el miedo y el alivio estaban uno al lado del otro, como viejos conocidos que se reencuentran después de años. Decidí dejarlos viajar conmigo por un tiempo, porque los grandes cambios rara vez llegan solos. Me imaginé la semana que se avecinaba sin emergencias de medianoche, sin giros repentinos porque alguien más había fallado, sin comentarios velados sobre la lealtad a la familia. La imagen que se formó fue simple y brillante, un lento desayuno en la mesa de mi cocina, con la luz de la mañana iluminando las páginas de un cuaderno nuevo, todavía en blanco. Antes de partir, me detuve junto a la ventana que daba a la ciudad. Con el cristal frío bajo mis dedos, observé las diminutas figuras que cruzaban la calle y pensé en cuántos puntos de inflexión silenciosos estaban ocurriendo en ese mismo minuto, en edificios como ese. Cuántas decisiones silenciosas estaban tomando personas que finalmente habían visto su propio valor. La idea me fortaleció aún más. El descenso en ascensor se sintió como un pequeño ritual. Los números se fueron iluminando, uno a uno, como hitos de algo que terminaba para dar paso a otro comienzo. Cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, el olor a lluvia inundó el vestíbulo y el aire se sintió fresco. Salí bajo un cielo que parecía dispuesto a lavarlo todo. No sabía lo que me traería el mañana.
Pero sabía lo que ese día ya me había dado y eso era suficiente. Una sonrisa tranquila. Una hora recuperada. Un camino se abre frente a mí. Y la suave certeza de que la historia no estaba terminando, simplemente cambiando de dirección. Cuando entregué mi carta de renuncia en esa oficina de cristal, mis pasos eran silenciosos, pero cada latido de mi corazón sonaba más fuerte que el sonido de mis tacones sobre la alfombra. Las palabras estaban escritas con tinta negra, impecable, un adiós a la versión mía que había pasado años esperando un reconocimiento que nunca llegaría. Dejé el sobre la mesa con las manos firmes y mi voz, más baja de lo habitual, solo decía, felicitaciones a Lily. Sin súplicas, sin peleas, sin explicaciones. Solo un hilo de cortesía que une mi decisión de seguir adelante. Por un momento sus ojos parpadearon confundido, como si la carta estuviera escrita en un idioma que no entendía. Lo desdobló con esos dedos anchos, los mismos que ya me habían dado palmaditas condescendientes en la espalda después de interminables noches de trabajo. Y vi su rostro pasar de la palidez del interés a la furia carmesí que subía por su cuello. Apretó la mandíbula y apretó los labios formando una línea tan afilada que podría cortar vidrio. Luego levantó la vista hacia mí y el asombro se convirtió en algo más desesperado. ¿No lo dices en serio? La pregunta surgió de él, dura y quebradiza. Siempre imaginé que si llegaba ese momento, me marchitaría bajo su ira. Pero no me marchité. Me quedé inmóvil. Con las manos entrelazadas frente a mí, le dejé ver solo una calma inquebrantable. Y fue esta calma la que le llevó a una furia aún mayor. Su rostro ardía como una quemadura de sol, su voz se elevó, cada palabra resonaba en el pasillo, provocando miradas furtivas de los empleados que pretendían escribir mientras sus oídos se inclinaban hacia la tormenta. Sin embargo, dentro de mí sucedió algo curioso. En lugar de miedo, sentí una claridad cristalina. Me di cuenta de que su enojo no se debía a perderme como sirvienta. Se trataba de perder el control. Durante 3 años, yo había sido su red de seguridad. La máquina silenciosa que garantizaba que sus promesas a los clientes no se desmoronara. El que sabía dónde se escondía cada archivo, el que evitaba que las reuniones salieran mal, el que hacía que los números cuadraran incluso cuando ni siquiera los había leído. Y ahora, ese guardia de seguridad salía por la puerta con una sonrisa serena en su rostro. Y no pudo soportarlo. La oficina pareció encogerse cuando su voz la llenó. Exigió saber si yo era consciente de lo que estaba tirando. Advirtió sobre el arrepentimiento, sobre la dureza del mercado, sobre la lealtad a la familia. Cada palabra fue un anzuelo lanzado para volver a engancharme, para hacerme dudar, para recordar los años que había dado. Pero esos mismos años ya me habían enseñado la verdad, el sacrificio sin respeto es solo una forma lenta de destruirte a ti mismo. Miré al hombre que una vez me prometió un futuro, que colgó la zanahoria del liderazgo frente a mí como cebo, y finalmente vi la cruda realidad. Ni siquiera habían considerado mi nombre para el ascenso. La decisión se había tomado mucho antes del anuncio, mucho antes de que Lily pusiera un pie allí por primera vez. Todas mis noches de insomnio, todos mis sacrificios solo habían sido combustible para la fácil ascensión de otra persona. La idea debería haberme roto. Pero no se rompió. Al contrario, él me estabilizó. Cuando finalmente se detuvo para respirar, asentí una vez, un pequeño gesto pero tan definitivo que silenció la habitación. Dije con voz tranquila, que mi elección estaba hecha. Que nada de lo que dijera la cambiaría. Mi voz no tembló. No subió de tono. Fue el sonido de una puerta cerrándose suavemente, pero sin retorno. Estampó la carta contra la mesa y el papel se arrugó bajo su palma. Y me volví hacia la puerta. Detrás de mí su voz todavía intentaba llegar hasta mí, en un último esfuerzo desesperado por arrastrarme hacia atrás. Pero no miré atrás. Cada paso que daba desde esa oficina se sentía como si un hilo se rompiera en mi espalda, hilos que ni siquiera sabía que me habían estado frenando durante años. En el pasillo vislumbré a Lily. Estaba apoyada en una mesa, riendo con un colega, su cuerpo relajado, su voz ligera. Él no me vio. Para ella, yo era simplemente la chica que le había explicado todo durante las primeras semanas, que respondía a sus interminables preguntas mientras garabateaba corazones en su cuaderno. Ahora ella era la estrella, la doncella del título, prueba viviente de la lealtad familiar que tanto predicaba el jefe.
Al verla sonreír ingrávidamente sentí algo más profundo que la ira. Sentí alivio. Aún así, una cosa me molestó cuando me fui, la forma en que su furia parecía más grande que una simple decepción. Fue demasiado agudo, demasiado desesperado, casi como si mi partida amenazara algo más allá de la carga de trabajo. Ese pensamiento se me quedó pegado como una sombra, susurrándome que la historia no había terminado. Que había más debajo de la superficie de lo que podía ver. ¿Qué? Teatro todo el tiempo. Y lo peor no fue que me engañaran, sino que me eligieran para el papel de cómplice sin conocer siquiera el guión. Esos números no mintieron. Ellos gritaron. Y cada línea que descifraba eliminaba otra capa de la farsa que había aceptado como realidad. No se trataba solo de favorecer a Lily. Se trataba de encubrir algo que, de salir a la luz pública, arrastraría al suelo no solo a la empresa, sino también a la reputación de una familia que se enorgullecía de su imagen de intocable. Y yo, con mi lealtad ciega, había sido el contraste perfecto, lo suficientemente trabajador como para mantener las apariencias, lo suficientemente ingenuo como para no hacer preguntas. Pero ahora las preguntas ardían dentro de mí como ácido. ¿Qué más escondían? ¿Hasta dónde llegaron esas desviaciones? Y lo que es más aterrador, ¿qué harían para asegurarse de que no encontrara la respuesta? Fue entonces cuando comprendí la furia de mi suegro esa tarde. No se trataba de mi partida, sino de lo que podía llevarme. No eran los años de experiencia ni los contactos lo que temía perder. Fue conocimiento. La posibilidad de que al irme arrastrara conmigo las rendijas por las que podría entrar la luz. Y si estaba dispuesto a humillarme para mantenerme callada, ¿qué más estaría dispuesto a hacer? Miré el reloj. Eran casi las 3 de la mañana y la casa dormía a mi alrededor, excepto por el sonido ahogado de la respiración de mi marido en la habitación de al lado. Un hombre que horas antes me había llamado dramático. Un hombre que ahora veía con otros ojos, ya no como mi compañero, sino como guardián de los secretos que acababa de revelar. ¿Y si él supiera que yo lo sabía? La idea me congeló. Pero por primera vez en semanas, no fue el miedo lo que se apoderó de mí. Era una ira limpia y cortante forjada en todas las noches que me tragué el silencio, en todas las veces que me dijeron que mantuviera la cabeza gacha. Habían subestimado lo que sucede cuando una mujer, acostumbrada a ser invisible, finalmente ve. Me levanté con cuidado como si el suelo pudiera crujir bajo mi peso y traicionarme. Cogí el cuaderno, cerré la puerta del dormitorio en silencio y me senté en el suelo del baño, la tenue luz de la pantalla iluminaba mi rostro en el espejo. Si había un plan, necesitaba descubrirlo antes de que descubrieran que estaba peligrosamente cerca de la verdad. Porque ahora sabía una cosa con certeza, no querían que me fuera. Y eso significaba que no podía simplemente marcharme. Tenía que llevarme algo. Algo que les hiciera sudar. Algo que al caer sobre la mesa les obligaría a mirarme a los ojos y reconocer, por primera vez, que se habían metido con la persona equivocada. Convertía las noches en un martirio de insomnio y dudas. Ahora se habían transformado en un arsenal silencioso. Cada clic del ratón, cada documento archivado, cada nota discreta fue un ladrillo en la construcción de mi venganza, no la venganza ciega que quema puentes, sino la fría justicia que desmantela imperios. Pensaron que yo era una pieza desechable más, un nombre en una hoja de costos, una sombra que firmaba informes sin cuestionar. Pero yo había sido testigo ocular de cada trampa, la mano invisible que corrigía los errores que ni siquiera sabían que existían. Mientras Lily sonreía a las cámaras con mis diapositivas, mientras mi suegro estrechaba la mano de mis contactos, mientras mi marido justificaba las trampas como negocios, yo estaba aprendiendo la lección más valiosa de todas: quien conoce las entrañas del monstruo sabe mejor dónde clavar el cuchillo. Ya no se trataba de demostrar mi valía. Se trataba de exponer los suyos, o más bien, su falta de ellos. Empecé a frecuentar los mismos pasillos con la misma postura sumisa, pero ahora cada sonrisa era una máscara de guerra. Cada sí, por supuesto, era un paso calculado hacia el jaque mate. No se dieron cuenta, pero yo ya no jugaba para su tablero. Yo tenía mi propio juego y las reglas eran simples: quien roba la voz de otros termina perdiendo la suya. Los primeros pedazos empezaron a caer cuando me reencontré con Daniela, la excompañera que había sido despedida tras cuestionar un contrato sospechoso. Al principio me miró con recelo, como si yo siguiera siendo la misma mujer que bajaba la cabeza para evitar conflictos.
Pero cuando le mostré los documentos que demostraban que tenía razón en aquel entonces, los mismos documentos que yo había guardado instintivamente, sus ojos se iluminaron con una mezcla de furia y alivio. «Siempre lo supiste», susurró como si descubriera una verdad que me había tomado años admitir. «Sí. Siempre lo supe». Y ahora, finalmente, estaba lista para hacérselo saber al mundo también. Cada encuentro fue un hilo tirado, cada confesión un nudo que se desató. Antiguos empleados, clientes insatisfechos, incluso un contador que se había visto obligado a ajustar cifras bajo amenaza de despido, todos tenían historias que se unían como eslabones de una cadena. ¿Y yo? Yo era la mano que juntaba estos eslabones, uno por uno, hasta que la cadena se volvió lo suficientemente pesada como para arrastrarlos a todos hacia abajo. Incluso mi marido empezó a notar el cambio, aunque no sabía descifrarlo. «Te ves diferente», dijo una noche con ese tono de reproche que alguna vez me habría hecho retroceder. Pero esta vez simplemente sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y dije, «No, amor. Finalmente estoy viendo las cosas como son». Él no entendió. Nadie entendió. Y así era exactamente como lo quería. Misma serenidad que me invadió esa noche cuando decidí dejar de hacer reverencias. No era alivio, todavía no, era la certeza fría y clara de alguien que finalmente tiene las riendas de su propio destino. Los mensajes salieron como flechas silenciosas, dirigidas a los reguladores, a los clientes estratégicos, a los antiguos socios cuya lealtad había sido traicionada demasiadas veces. No hubo amenazas ni gritos ni el drama que esperarían de una mujer fuera de control. Solo hechos. Números que no mienten. Contratos que sangraron entre líneas. Y una pregunta sencilla, repetida como un estribillo, ¿lo sabías? La primera señal de que la Tierra había comenzado a temblar llegó 3 días después, en una llamada de mi ex asistente, aquel que meses antes había bajado la vista cuando me vieron partir por última vez. Su voz era apagada, como si estuviera hablando desde un pasillo o detrás de una puerta cerrada. «Están en pánico aquí, señora». El señor Whitmore convocó una reunión de emergencia con los directores. Alguien filtró algo grande. Oí el eco de pasos apresurados de fondo, el zumbido de voces tensas. Sonreí no por el caos que se anunciaba, sino por la ironía. Ellos, que tanto se enorgullecían de controlar cada variable, ahora perseguían una verdad que ya no podían contener. Mi marido llamó esa misma tarde. No para preguntar si estaba bien, para no entender, sino para exigir, con la arrogancia de quien todavía cree que tiene poder sobre mí, ¿qué hiciste? Su voz era una mezcla de furia y desesperación, como si hubiera quemado su herencia, su nombre. No tienes idea de lo que estás provocando. Miré por la ventana, observando las nubes moverse lentamente por el cielo, y respondí con una calma que lo enojó aún más, al contrario. Sé exactamente lo que viene. Y esta vez, no soy yo quien va a caer. Esa noche, mientras mi esposo salía por la puerta, probablemente dirigiéndose a la casa de su padre para que le dijeran cómo arreglar la situación, abrí una botella de vino que había estado guardando durante años. No para celebrar, sino para marcar el momento en que el juego cambió. Porque podrían haber subestimado mi paciencia, mi inteligencia, incluso mi ira. Pero se habían olvidado de lo más peligroso, mi memoria. Cada número que anoté, cada conversación que grabé, cada documento que presenté fue una pieza de un rompecabezas que, una vez ensamblado, reveló no solo su fraude, sino también su debilidad. Y luego, mientras el vino fluía suavemente en la copa, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez se trataba de un mensaje grupal, un enlace a un foro de inversores, donde ya empezaban a circular las primeras preguntas. ¿Alguien tiene información sobre las discrepancias en los informes del último trimestre? Seguido de, escuché rumores de que la auditoría se pospuso 2 veces. Y por último, la pregunta que sellaría su destino, ¿alguien aquí todavía confía en la dirección de Whitmore y Sons? Me recosté en la silla y cerré los ojos por un momento. No fue una victoria, todavía no. Pero fue el sonido de la primera ficha de dominó cayendo. Y esta vez, no estaría debajo de él. Construido con tanto cuidado, se derrumbó ante los ojos de todos, no con un estallido, sino con la precisión quirúrgica de una implosión controlada. Cada mancha de corrupción revelada, cada contrato fraudulento expuesto, cada nombre involucrado sacado a la luz fue como un martillazo a cimientos ya fracturados. ¿Y yo?
Observé desde lejos con la tranquilidad de quien sabe que el veneno ya está en la sangre del sistema. Los titulares se multiplicaron como una plaga. Whitmore y Sons bajo investigación, el fraude contable podría ascender a millones. Los clientes demandan a la empresa por malversación de fondos, un ex empleado puede ser clave en el caso. Los periódicos que alguna vez publicaron fotografías sonrientes de la familia en eventos de caridad, ahora publican rostros tensos mientras salen apresuradamente de las salas del tribunal. Mi suegro, cuyo nombre alguna vez fue sinónimo de poder, vio su imagen reducida a un cliché de otro magnate deshonesto, otro hombre más que pensaba que las reglas no se aplicaban a él. La ironía era deliciosa, el mismo sistema que había manipulado durante décadas ahora lo aplastaba con sus propios engranajes. Lily, oh Lily. Su caída fue la más poética de todas. La mujer que se había deleitado en humillarme, que sonrió al firmar mi renuncia como si fuera un favor, ahora encontró su propio nombre asociado con términos como colusión y falsificación. Las redes sociales, donde alguna vez publicó fotos en yates y cenas exclusivas, ahora ardían con capturas de pantalla de correos electrónicos comprometedores, con memes crueles sobre su incompetencia. Sus antiguos aliados en la oficina, aquellos que se reían de sus chistes y aplaudían sus ideas brillantes, ahora la evitaban en los pasillos, como si su proximidad pudiera contagiarlos. Incluso su título conseguido tan recientemente se convirtió en motivo de burla. ¿Directora de qué, de verdad?, preguntaban en los grupos de WhatsApp de la empresa. El silencio que la rodeaba era ensordecedor. Y luego llegó el día en que ella ya no apareció. No hubo ningún anuncio oficial, ni una carta de despedida llena de jerga corporativa sobre nuevos desafíos. Simplemente su nombre fue eliminado del sitio web de la empresa, su escritorio vaciado y sus contraseñas de acceso revocadas. Se rumoreaba que le habían pedido que se hiciera a un lado, antes de que las investigaciones la arrastraran al ojo de la tormenta. Otros susurraban que mi suegro, en un último acto de autoconservación, la había sacrificado como chivo expiatorio. No importó. El resultado fue el mismo. La mujer que se creía intocable descubrió, demasiado tarde, que el poder prestado nunca es realmente suyo. Mientras tanto, mi marido se había convertido en una sombra de lo que era antes. Las noches de whisky y llamadas telefónicas desesperadas dieron paso a un vacío aún más aterrador, la resignación. Dejó de gritar, dejó de negociar, incluso dejó de mentirse a sí mismo. En ciertos momentos sus ojos se encontraban con los míos y yo veía allí algo que nunca antes había visto, no culpa ni arrepentimiento, sino el reconocimiento silencioso de que había apostado al caballo equivocado. Y lo perdió todo. Una mañana, mientras él bebía café en silencio, sus manos temblaban levemente mientras sostenía la taza, salí por la puerta trasera sin decir una palabra. No había nada más que decir. Las ruinas que había ayudado a construir ya estaban allí, visibles para cualquiera que se molestara en mirar. ¿Y yo? Tenía un compromiso con la vida que había pospuesto por demasiado tiempo. Afuera, el sol pegaba con fuerza y el aire olía a lluvia inminente. Respiré profundamente y sentí que el peso de los últimos años se desprendía de mí como piel muerta. No hubo ningún triunfo en esto, no en la forma que había imaginado cuando soñé con venganza. En cambio había algo más profundo, el conocimiento de que a veces la justicia no es un grito, sino un suspiro. Un suspiro que derriba imperios. Su imperio se desmoronó más rápido que los castillos de arena en la marea. Siempre se creyó intocable, amparado por el poder y su apellido. Pero la evidencia se extendió como manchas de petróleo sobre el agua, imposibles de contener. Cuanto más fuerte gritaba negando, más patética sonaba su voz ante el peso irrefutable de los hechos. El miedo que una vez rodeó su nombre se convirtió en lástima, luego en burla, hasta que finalmente solo quedó el vacío. Y mientras todo se desmoronaba, no sentí el éxtasis de venganza que tantos romantizan. No hubo gritos de triunfo ni el sabor amargo de la satisfacción. Solo una calma profunda, espesa como agua tranquila, instalándose en mis huesos. La venganza no es el fuego que consume, como pintan en los libros. Es más silencioso, más pesado, como cargar una piedra durante años y luego dejarla caer al suelo. Ver a la familia desintegrarse, a Lily desaparecer en su propio silencio, a su marido hundirse en la deslealtad que él mismo sembró. Nada de eso me hizo feliz. Pero me estabilizó. Porque el sacrificio no es en vano cuando nos enseña a ver con claridad y a actuar en el momento adecuado.
El fin de su imperio no fue el clímax de mi historia. Fue solo el epílogo inevitable del de ellos. Y cuando me encontré en la orilla de aquel naufragio, sentí algo extraño, una mezcla de pena y alivio. Lucho por los años robados. Alivio al saber que de ahora en adelante nada me podrán quitar. En el eco de la caída descubrí lo que no esperaba, paz. No la paz frágil de quienes huyen, sino la paz sólida de quienes ven emerger finalmente la verdad. Cuando las sombras retroceden y aquellos que alguna vez nos ignoraron se ven obligados a enfrentar las consecuencias de su propia arrogancia, no hay necesidad de burlarse. No hay ningún deseo de pisar las ruinas para recordarles su crueldad. El colapso habla por sí solo y en su silencio escuché mi voz por primera vez, firme, entera, libre. Cuando todo se calmó, me encontré en una vida que no se parecía en nada a la que había llevado durante 3 años. Aunque los escombros del imperio aún ardían en juicios e investigaciones, yo ya no estaba encadenado a ese destino. Me solté en el momento en que elegí irme con una sonrisa tranquila y las manos vacías, no por la derrota, sino por alguien que ya no necesita cargar con lo que no le pertenece. Al principio el silencio me pareció extraño, casi vacío. Me había acostumbrado al constante zumbido de la presión, a los plazos interminables, al peso de su aprobación colgando sobre mí como una espada. Pero poco a poco ese silencio empezó a sonar a libertad. Como el espacio abierto de un horizonte ilimitado. Ya no me despertaba con correos electrónicos desesperados, ni me dormía con dudas susurradas en la oscuridad. Pasé la mañana dejando que la luz del sol inundara cuadernos que eran solo míos, llenos no de números de otras personas, sino de ideas, sueños, una historia que por primera vez era mía para contar. Reconstruirme no fue fácil. Pero había una alegría silenciosa al empezar de nuevo, al elegir quién quería ser sin su sombra sobre mis espaldas. Busqué compañeros que hubieran confiado en mí, aquellos que compartieran sus frustraciones y su esperanza de un lugar más justo. Juntos empezamos a esbozar algo nuevo. Un espacio donde el trabajo fuera honesto, donde las voces no fueran acalladas, donde el sacrificio fuera recompensado con respeto, no con silencio. A veces nos reuníamos por la noche en pequeños cafés, con las mesas cubiertas de bocetos y planos, las risas cortaban el aire como cuchillos en la oscuridad de lo que quedaba atrás. Y en esos momentos me sentí vivo como nunca me había sentido dentro de las frías paredes de sus oficinas. No estaba construyendo un imperio que pudiera rivalizar con el que se había derrumbado. Estaba construyendo un lugar de integridad. Y en esa elección encontré una fortaleza que ningún puesto, ningún título, podría darme jamás. Mi matrimonio entonces quedó en cenizas. Mi marido permaneció enredado entre los escombros de la caída de su padre, con la mirada siempre mirando hacia atrás, intentando salvar lo que ya no podía salvarse, incapaz de afrontar su propia complicidad. No luché por él. No rogué. Simplemente lo dejé pasar, porque aprendí la lección más difícil y valiosa de todas, que el amor sin respeto es como una promesa sin acción, un sobre vacío. El día que empaqué mis cosas y salí de esa casa, no tenía ninguna amargura en el pecho. Solo la tranquila certeza de que merecía una vida donde la lealtad no fuera condicional, donde mi valor no se midiera por mi silencio. Y por eso ahora, cuando les cuento esta historia, quiero que sientan lo que yo sentí, el peso de la justicia que no necesita gritos para ser escuchada, sino de la paciencia que espera el momento adecuado. La venganza no es un incendio. A veces es simplemente la verdad cayendo sobre sus propias mentiras, cuando finalmente la luz adecuada brilla sobre ella. ¿Y quiénes lo subestimaron? Se enfrentan al vacío que ellos mismos crearon. Mi viaje me enseñó que el sacrificio no es en vano si nos hace más fuertes. Ese silencio puede ser poderoso cuando es una elección, no una prisión. Y alejarse no es darse por vencido, es el primer paso hacia la libertad. Si tú, escuchándome ahora, alguna vez has sido ignorado, menospreciado o traicionado, llévate esto contigo, tu valor no lo definen aquellos que no te ven. Su fuerza no la borran quienes eligen no reconocerla. Y un día, de una manera que quizás no esperes, la verdad saldrá a la luz. Estarás parado en esa luz, firme, completo, libre. Antes de terminar, quiero hablar desde el corazón. Si esta historia te resonó, si encontraste una parte de tu propia lucha en estas palabras, deja una señal. Un me gusta, un comentario, un rastro de lo que más te ha tocado. Sus palabras no son solo ecos, son recordatorios de que no le hablo al vacío, sino a personas reales,
que también han capeado sus propias tormentas. Y regístrate. Porque hay más verdades por venir, más historias por revelar. Y desearía que estuvieras aquí, en cada uno de ellos. Porque la luz que nos liberó a ti y a mí no se apaga. Solo se fortalece cuando se comparte.